Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo
por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas,
es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. Él fue un sacerdote y misionero francés que nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poix, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de los padres maristas, es decir, de la Sociedad de María. Fue declarado santo por el Papa Pío XII.